Buen día. Feliz domingo a todos. Espero que sea un día bien bonito y que esta conferencia les satisfaga, aunque el tema es un poquito fuerte para asimilarlo, ¿no? Yo cuando hablo sobre este punto desde nuestra perspectiva espírita, tengo mucho cuidado con quién lo hablo, porque puede herir susceptibilidades por el hecho de que es una creencia que está muy adentro del ser humano. Parece que está por encima del concepto de las religiones y de Dios incluso. Es una cosa impresionante. Así que yo les agradezco, por favor, tomen lo que consideren adecuado y lo que no, pues ustedes están cada quien en libertad de pensar. Yo no quiero decir con ello que lo que voy a decir aquí es la verdad absoluta. Es un punto de vista. Es mi punto de vista, de Víctor da Silva, basado en los conocimientos que tengo dentro del espiritismo y que considero que el espiritismo está en consonancia más o menos con estas ideas. Dios hoy día casi que para muchas personas está casi que al mismo nivel que la Virgen. Hay personas incluso que nombran más a la Virgen y que piden más a la Virgen y se fundamentan más en la Virgen que el mismo Dios. Pareciera incluso que para algunas personas ya Dios pasó a un segundo plano. Es impresionante, pero es una realidad que se observa en los comentarios de las personas, en sus actitudes, bueno, en fin, en el día a día, pues. Uno tiene la tendencia siempre a escuchar a la persona que vaya en paz y que la Virgen te proteja. No dice que Dios te protege, dice que la Virgen te protege. O que la Virgen me conceda tal cosa. No Dios, la Virgen. O sea, es impresionante, hay al nivel de... En una balanza, casi que la similitud que ven con estos dos personajes. Lo cual es delicado, y la Iglesia católica, sobre todo, que es una de las religiones, para no decir la que más apoya en parte estas apariciones, también ha tenido, como van a apreciar en la conferencia, muchas precauciones para aceptar este tipo de fenómenos, porque han visto que es muy delicado y puede incluso causar un daño a las ideologías cristianas del concepto que tienen de Jesús, de Cristo y del mismo Dios. O sea, la religión católica fundamenta sus ideas en el judaísmo primitivo, que era la religión dominante en la época de Jesús en todo ese territorio. Y el judaísmo se basa en las antiguas escrituras que compone el Antiguo Testamento, que son una variedad enorme de escritos realizados por personas pues, de existencia de siglos antes de Jesús. Y ellos, en la Génesis, uno de los libros que constituye el Antiguo Testamento, presentan la versión de cómo empezó todo, ¿no? Y se dice ahí que en el principio Dios formó el universo y tal, y después luego formó la tierra y formó el paraíso, y en el paraíso crió al hombre y del hombre crió a la mujer. Los puso a vivir en el paraíso, les dio todo lo que cualquier ser humano pueda anhelar de felicidad para ser muy felices, pero con una condición: no les estaba permitido tomar el fruto del árbol del conocimiento. Podían hacer lo que quisieran, pero la norma era que no podían ser sabios. Una idea que carece de todo sentido al día de hoy, de acuerdo a la evolución de la visión sobre la vida y sobre todo lo que nos envuelve, sobre el espíritu. Carece de sentido que Dios fuera a prohibirnos de ser sabios. En ese paraíso, Eva y Adán cometieron un error de, bueno, aquello que es prohibido es lo que más uno quiere, ¿no? En términos generales. Entonces, bueno, tomaron la fruta del conocimiento y Dios, como castigo, los expulsó del paraíso, del Edén, y quedó tan bravo Dios con lo que hicieron, porque les desobedecieron a Dios, que los culpó por toda la eternidad. Ellos, sus descendientes, sus hijos, sus nietos, tataranietos, etcétera, etcétera, hasta el infinito, los maldigo, y a partir de ese instante nos transformamos en pecadores. Ellos se transformaron en pecadores porque cometieron un pecado,
hicieron algo incorrecto, y los hijos de ellos, como vienen de ellos, también automáticamente son pecadores, y los nietos también automáticamente son pecadores, y ahí nació el concepto básico que luego da origen a que la Iglesia Católica, para tratar de resolver esto, crea el ritual del bautismo, para que se perdonen los pecados y a partir de ahí renazca la persona como tal. Mucho antes que el catolicismo existiera, ya en la época del judaísmo, ya sabemos muy bien por comentarios que aparecen en la Biblia, de que Juan el Bautista ya bautizaba. De hecho, Jesús fue bautizado por él, cosa que no se entiende, porque entonces eso quiere decir que Jesús nació del pecado. Y si nació del pecado, ¿cómo puede ser Dios? Pero bueno, entrando al tema, nacieron del pecado, vino Jesús. Jesús vino con sus ideas, su sabiduría, toda su reforma religiosa, donde él, siendo judío y practicando el judaísmo, él lo que hacía es tratar de que los fariseos y los sacerdotes y toda esa casta sacerdotal siguiera el precepto del Torah y de todas las escrituras, y pues trataran de ser correctos en base a los escritos. O sea, él no crió ninguna religión. Jesús nunca crió ninguna religión. Él seguía el judaísmo, fue reformador, fue un hombre que de alguna manera impactó en su época, aunque ese impacto se verificó muchísimos años después, no en ese momento. Cuando nace la religión católica empieza a atribuir a Jesús la figura de Dios reencarnado. Jesús es Dios que se reencarnó y que vino a la tierra, porque ellos querían encontrar una lógica al concepto de que el personaje Jesús engrenara en la historia de la religión como tal, o sea, justificar la llegada de Jesús. Entonces se les ocurrió decir que Jesús vino libre del pecado a morir por nosotros y a enseñarnos el camino con su muerte para que liberarnos del mal. Una historia que no tiene ni pies ni cabeza. O sea, vamos a estar claros. ¿Por qué? Porque no tiene sentido que venga Pedro Pérez a morir por mí y hacer un problema que me toca resolver a mí. O sea, soy yo el que tengo que resolver. No es justo, no es correcto que sea otra persona que dice, no, lo voy a resolver por ti. Entonces me muero por ti y se resolvió todos los pecados y todo eso. Pero sin entrar en muchos detalles, porque la conferencia no se trata de esto. Bueno, aquí nace la figura entonces de Jesús Dios, pero Jesús Dios unido a un concepto de pecado como tal, porque viene entonces la María, su madre, y aquí es donde empieza pues la historia que va a dar identificación de los personajes que se manifiestan en las apariciones marianas. María entonces es una mujer que concibió a Jesús, pero pues Jesús es Dios, y María concibió por el pecado, porque de paso pues tenían que buscar resolver este problema, y entonces creó el concepto de María Virgen. ¿Por qué? Porque María Virgen libre de pecado. Libre de pecado, ella no cometió pecado, ella no nació por el pecado, ella no tuvo relaciones sexuales, no fue la obra de algo, no sé, después resolvieron Espíritu Santo, para empezar a crear toda una historia para atribuir la figura de la virginidad a María. Un concepto que ya estaba años atrás en otras culturas, este concepto de la virginidad, y que Dios viene desde la virginidad de una mujer, es un concepto que está ya establecido, está ya expresado en las antiguas escrituras de otras religiones, y que el cristianismo lo adopta también para sí. Pero bueno, esta idea de convertir a María, la madre de Jesús, María mujer, madre de Jesús, madre de un ser humano, a virgen y luego madre de Dios, es un problema que ocupó la iglesia durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque ellos tenían que justificar pues todo este problema, engranaje de pecado con la virginidad, Entonces es interesante observar que el concepto de virgen como tal, al igual que las apariciones marianas, no aparecen en ninguna parte del Nuevo Testamento. Eso, no hay ninguna alusión a apariciones marianas. Sin embargo, se tiene
por entendido que la primera aparición que posteriormente fue tomada como de una virgen en la historia del cristianismo está vinculada al apóstol Santiago en Zaragoza, cuando en el año 40 después de Cristo se le aparece una virgen a la cual le atribuyeron ya la primera aparición de la virgen como tal, aunque es extraño porque la virgen todavía, o María, la madre, no virgen, María, la madre de Jesús, todavía estaba viva, no se había muerto, pero luego la iglesia dice que eso fue como que la señal para luego inmacular o crear el dogma de lo inmaculado y justificarlo para poder ascender y llevar a la Virgen a la posición de Madre de Dios como tal. Pero fue apenas en el año 1984 cuando Juan Pablo II acepta esta idea. Sin embargo, todavía en la relación de vírgenes oficialmente aceptados por la Iglesia Católica no aparece todavía esta como uno de los fenómenos aceptados. Las apariciones de vírgenes o apariciones similares a las vírgenes es algo que viene sucediendo mucho antes de que Jesús existiera, y esto es interesante. Este tipo de apariciones no surgió después de que María existiera, sino antes. Observamos, por ejemplo, que en la mitología griega se daban apariciones también que las daban el nombre de Leto, interpretando como madre de Apolo y Artemisa, y era la diosa del matrimonio y de la familia. También en la mitología romana había apariciones que se identificaban como Juno, diosa del matrimonio, y Minerva, la diosa de la sabiduría y de la guerra. Esos eran los nombres que el pueblo, que las personas que veían este tipo de apariciones atribuían a esas apariciones. Es interesante observar que la mayor parte de estas apariciones se daban en templos y en lugares sagrados. Pero no solamente en la mitología romana, también en el hinduismo y en el budismo existían también apariciones que también fueron identificadas con diversos nombres. En el hinduismo una denominaron Lakshmi, la diosa de la fortuna y la prosperidad. Se atribuyen también apariciones en templos y lugares sagrados. Parvati, la diosa del amor, la belleza y la maternidad. Y en el budismo Tara y Kuan Yin. Las apariciones de este tipo, similares, no empezaron después de la existencia de María, sino mucho antes. La Iglesia empieza a construir el personaje de la Virgen en el concilio de Éfeso en el año 431, cuando decreta el postulado de María, Madre de Dios. Es a partir de ese concilio que empiezan a dar importancia a la imagen de María, Madre de Jesús, y empieza el proceso de divinización del personaje. Claro, en ese momento ya la Iglesia había postulado a Jesús como Dios, o sea, porque eso viene ya del concilio de Nicea en el año 325. Casi 100 años antes ya se había dado a Jesús la atribución de divino, de Dios. Entonces ahora tenían que empezar a construir a partir de ahí la idea de que Jesús, siendo Dios, no podría por lógica nacer del pecado, no podría. Entonces empezó a construir luego en el concilio de Constantinopla en el año 553. Entonces ahí decretan el dogma de María siempre virgen. Es decir, según ese concilio, en ese concilio se atribuía el carácter de virginidad a ese personaje desde antes, durante e incluso después del nacimiento de Jesús, a pesar de que en el Nuevo Testamento hay muchísimas referencias a hermanos de Jesús, cosa que la Iglesia justifica como que hermano es como decir, oye, tú eres mi hermana, que eres mi hermano, somos amigos. Es una forma de también pues, decir que es un amigo muy cercano. Y de esa forma justificaron el hecho de que no, ese Nuevo Testamento donde se nombra a Jesús que tiene hermanos es esta forma, pues como siempre hay una explicación, o hay una opción, una explicación secundaria para justificar los intereses de la Iglesia y tratar de que las cosas vayan
por el camino que ellos quieren, ¿no? El Papa Pío IX en el año 1854 crea este concepto de Inmaculado Concepción de María. En la medida que la Iglesia va construyendo este personaje de esta forma, por supuesto va generando más adeptos, va generando más personas, más masa que se suma a esta ideología de ver a María como un personaje divino y ancestral. María libre del pecado original. Aquí ese es el problema principal, porque aunque ella fuera virgen antes, durante y después, pero igual ella fue concebida por el pecado original. Entonces Jesús nació del pecado. ¿Cómo es que Dios nació del pecado? Entonces no tiene sentido. Luego, finalmente, en el año 1854, el Papa Pío IX decreta el dogma de la Asunción de María. El cuerpo de María no pasó por la descomposición orgánica. Terminada su vida, entra al cielo en cuerpo y alma. Y ahí quedó establecido ya todo el dogma general del personaje mariano. Las apariciones marianas, según el catolicismo, son apariciones o manifestaciones de la Virgen María ante una o más personas en un lugar y tiempo histórico determinado. Son aceptadas por la religión católica, por las religiones ortodoxas y una gran parte de las religiones cristianas. Sin embargo, no son aceptadas por los protestantes, que es una religión también muy dominante, una religión cristiana bastante dominante en el planeta. La justificación que se da a que María aparezca es porque ella está intermediando a Jesús. De esa forma se explica por qué María viene a darnos mensajes. No da un mensaje porque Jesús no puede venir, Jesús Dios está ocupado en otras cosas más importantes. Entonces es María, su madre, que intermedia a Jesús y que por lo tanto empieza a generar ese clima de adoración y de impacto sobre las creencias cristianas. A pesar de toda esta creación de estos dogmas marianos en el transcurso de la historia del cristianismo, sin embargo, las iglesias siguen, la iglesia cristiana sigue, sobre todo el catolicismo, que es la que más, la predominante aquí en Venezuela y en gran parte del mundo, siguen teniendo mucha precaución, son cautelosos, son muy cautelosos al momento de aceptar una aparición mariana como real. Tanto es así que en toda la historia del cristianismo, la Iglesia Católica solamente ha aceptado 6 apariciones. 6 de las miles de apariciones que se han manifestado en el mundo. Hay apariciones también que la Iglesia Católica formalmente no las reconoce. Sin embargo, la iglesia local ordinaria, esa iglesia del pueblito, del sitio donde se apareció, esa iglesia la acepta, y la Iglesia Católica a nivel central permite, sin entrar en una polémica. Y es luego cuando la presión popular incita y motiva a la iglesia ordinaria a acudir ante el Papa para presionarlo hasta lograr que legalmente, canónicamente, acepte la aparición como tal. Cosa que parece que aquí en Venezuela tenemos un caso, ¿verdad?, que vinculado con la Virgen de Coromoto, que todos más o menos deben tener una idea sobre esto. Hay apariciones que son aprobadas por la Iglesia Católica y no por la ortodoxa, o hay apariciones que aprueban la ortodoxa, la anglicana y la católica no. Es decir, o sea, hay diferencias entre las mismas religiones principales cristianas, hay diferencias en cuanto a la aceptación o no de cada aparición. También hay apariciones que la Iglesia determina como no aprobadas o de dudosa veracidad. Entre ellas tenemos una que, a pesar de ello, a pesar que la Iglesia no la aprueba y tiene muchas dudas de que realmente eso sucedió, sin embargo, ha creado un gran número de adeptos, de centenares de miles de personas, como es el caso, por ejemplo, de Nuestra Señora de Gran Batal, en España, que las mismas masas populares van en contra incluso de lo que oficialmente decreta la Iglesia y se mantienen firmes
en sus ideologías, ya que vienen pues de tiempos atrás y se transmiten de generación en generación. También hay razones para ello, y eso lo vamos a hablar dentro de un rato, que es los efectos que esas creencias de ciertas personas en estas situaciones terminan sucediendo, terminan causando un impacto, muchas veces incluso en la cura de enfermedades y en situaciones determinadas, que hacen que eso alimenta la fe de esas personas y entonces la siguen manteniendo y la siguen avivando, a pesar de que las autoridades oficiales ya han dicho que olvídense de eso. Y eso también es interesante. Hay también muchas apariciones que ya se ha comprobado y que son declaradas falsas de principio a fin. La Iglesia Católica considera que las apariciones o manifestaciones de la Virgen María son fenómenos que han estado sucediendo a lo largo de la historia. Han reconocido muy pocos y los tienen como revelaciones privadas, dejando a los fieles en libertad de creer en ellas o no. O sea, eso de por sí ya determina el extremo cuidado que pone la religión católica en el asunto. ¿Por qué? Porque no tienen elementos suficientes como para justificar que un personaje de esa magnitud haga lo que está haciendo, diga lo que ha dicho, o sea, que se vincule ese fenómeno a un fenómeno de origen divino. Tienen dudas. Y por eso ellos son muy cautelosos y mantienen siempre los comentarios en relación a esto con extremo cuidado. Aquí les presentamos un cronograma de algunas apariciones famosas que se han podido observar en el planeta, algunas de muchas. Según el catolicismo, pues reconoce a partir del año 40 la Virgen del Pilar, luego Nuestra Señora de las Nieves en Roma, la Virgen de Walsingham en Inglaterra. Bueno, aquí pueden ver a la Virgen de Guadalupe en México, que se apareció en el año 1531, y la Virgen de Fátima. Son las dos apariciones con mayor número de devotos, dos de las principales aceptadas por la Iglesia Católica como auténticas, y son las que han generado el mayor volumen de fieles a nivel mundial. Además hay otras, pero esas son las dos más impactantes, más tenidas en cuenta, pues. La Virgen de Guadalupe, México, pues tiene ya más de 500 años que ha sucedido, por lo cual es difícil obtener información más precisa sobre este fenómeno de lo que cuenta la historia, pero la Virgen de Fátima, que está aquí en Portugal, aquí cerquita, y recientemente fue el siglo pasado que sucedió. Yo tuve la oportunidad de leer mucha información sobre eso. Mucha de esa información manipulada sin duda por la religión católica, y por ello hay que tener cuidado en seleccionar las fuentes adecuadas para investigar y para conocer sobre esto. En este sentido, yo les recomiendo, si quieren estudiar más y conocer más sobre estos temas, les recomiendo consultar Wikipedia. Wikipedia es una fuente bastante confiable, libre de controles religiosos, y que presenta unas ideas neutrales sobre estos temas. Pero muchísimo cuidado con leer sobre esto de acuerdo a los libros que eligen, porque, insisto, la mayor parte de los libros están manipulados por el poder cristiano de las iglesias, que tratan de llevar para ese territorio según su punto de vista. Las 10 apariciones con mayor devoción en el mundo, como les dije, está la Virgen de Guadalupe en México, la Virgen de Fátima en Portugal, la Virgen de Luján en Argentina, luego tenemos la Caridad del Cobre en Cuba, la Divina Providencia en Puerto Rico, la Virgen de Coromoto en Venezuela es una de las que tiene también mucha devoción en el mundo, la Virgen de Lourdes en Francia, Chiquinquirá en Colombia, Notre Dame en Canadá, y la Virgen Negra de Krestashowa en Polonia. Estos son datos de Televisa de México, que los logré, pero no son tan recientes, son del año 2017, es decir, ya tienen 7 años. No conseguí información más reciente, confiable, como para poder inspirarme, pero aquí les da un panorama general. Ustedes pueden ver en el mapa, como mapa de abajo, pueden observar
por las diversas pinticas, no sé si consiguen, los que están allá atrás quizás no puedan ver bien, pero hay una gran, a nivel mundial, hay apariciones en todos los continentes. Sin embargo, hay en el plano de arriba, en el mapa de arriba, es un estrato del mapa de abajo que se concentra única y exclusivamente en Europa. Y pueden observar que nada más en Europa hay más apariciones, mucho más apariciones que en todos los otros continentes. Quizás se deba a que el catolicismo domina, o ha dominado por muchos siglos, y sigue dominando la cantidad de creyentes, las masas de creyentes en toda esa región. Entonces aquí, ¿por qué? Porque van a observar ahora más tarde la vinculación importante que tienen las apariciones marianas con el catolicismo. Todos los continentes, en Ruanda, en China, en Japón, en Vietnam, en Siria, en India, se han aparecido diversas apariciones y que de acuerdo a cada zona pues le atribuyen el nombre adecuado. El nombre de esta conferencia es Visión Espírita de las Apariciones Marianas. Entonces, si fuéramos nada más a quedarnos en este panorama, pues pareciera que esto fuera una conferencia más bien católica, ¿cierto? Desde el punto de vista espírita, ¿cómo podemos vincular o cómo podemos explicar o qué hipótesis podemos dar sobre este fenómeno? Pero primero es importante tener claro que es el espiritismo. Yo no quiero ser muy fastidioso con esto porque sé que la mayoría de ustedes son espíritas ya y conocen bien sobre esto, pero apenas un minuto para recordar que el espiritismo es una ciencia integral y como tal estudia el origen, la naturaleza, el destino del espíritu y las leyes que rigen su comunicación con el mundo físico o el mundo de los encarnados. Pero a la vez también es una filosofía espiritualista que estimula el estudio, la cultura y la investigación, con el propósito de orientar al ser humano en el proceso de autoconocimiento y comprensión del universo físico y psíquico que lo rodea. Finalmente, es una doctrina de carácter racionalista, porque defiende la libertad de pensamiento y de expresión, que invita al libre análisis de todas las ideas, que rechaza los dogmatismos, fanatismos, prejuicios, la fe ciega y toda especie de prácticas supersticiosas. Es importante dejarlo claro acá, y no se trata de imponer ideas, pero lamentablemente he observado que hay muchas personas que se dicen llamar espíritas, pero en la realidad no son tan espíritas como aquí lo dicen. Siguen usando términos vinculados con las religiones, siguen siguiendo ideas que son antagónicas a nuestras ideas. Y es importante uno precisarse y ubicarse, y decir, bueno, yo no puedo medio ser, o soy o no soy. Y por eso en una oportunidad yo dejé de ser católico, a pesar que fui un católico muy practicante. Pero llegó un momento y dije, pero que no puedo ser y no ser a la vez, o soy o no soy. Entonces empecé a evaluar toda la base importante de esa religión y descubrí que la mayor parte de las cosas no estaba de acuerdo, entonces no puedo ser. Tomé a un lado eso y empecé a llenar mi vaso con otro líquido, con otro conocimiento, con otras ideas. Y bueno, aquí llegué al espiritismo. Es importante uno ubicarse bien, tratar de usar el lenguaje adecuado y bueno, y precisarse. No lo tiene que hacer así, de un momento al otro, pero tarde o temprano tiene que decir, bueno, ¿qué soy? ¿Soy esto o no soy? ¿Creo o no creo? ¿Estoy aquí o no estoy? Con el tiempo deberíamos llegar a esa situación. Lo importante es tener claro que el espiritismo no es religión. Aquí no hay cultos, no hay rituales, no hay dogmas, no hay sacerdotes, no hay autoridades eclesiásticas, no hay nada de lo que existe en la religión. Somos libres pensadores que investigamos. No es que somos científicos, aquí no se trata de que somos científicos, simplemente creemos en la ciencia y trabajamos usando la ciencia incluso en nuestro día a día. Eso es el deber ser. Y al final de esta conferencia les voy a dar una fórmula para aplicar a la vida de cada quien y entonces poder decir que de verdad son espíritas. La doctrina espírita tiene como principio la creencia en Dios como principio inteligente, no como un ser humano que castiga o una entidad que castiga o apremia, no un Dios cruel o vengativo, no un Dios lo que tiene su pueblo elegido, ni personas elegidas, no, nada de eso.
Nada que ver con el concepto de Dios que tienen las religiones. Creemos en la reencarnación, estamos claros que todo forma parte de un proceso evolutivo y por lo tanto lo que pensamos hoy, mañana, puede que no pensemos lo mismo. No es que por el hecho, y que es lamentable también observar, que hay muchas corrientes espíritas que esto no lo toman en cuenta. Para que exista evolución tiene que haber cambio, pero no, se quedó ahí, en el pasado. No, pero aquí, Kardec dijo, no, pero con los espíritus, aquí parece, amigo, eso fue hace 150 años. Estamos repitiendo el mismo error que hacen las religiones, quedamos ahí. No, nosotros tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para entender que para que haya evolución tiene que haber cambios, y muy probablemente muchas cosas que dijo Kardec ya no son. Entonces hay que tener claridad en el piso que estamos pisando. La ley de causa y efecto, otro de nuestros postulados, siempre en la búsqueda de la perfección, pero en este caso, en lo que concierne a las apariciones marianas, hay un postulado vital: la mediunidad, la comunicación con los espíritus. ¿Por qué? Porque si no nos centramos en este postulado, no vamos a entender este fenómeno. Y no vamos a entrar en detalles explicándoles qué es la mediunidad, porque todos los que están aquí más o menos tienen una idea de ello. Pero es ese canal de comunicación del mundo invisible con el mundo visible, de los espíritus encarnados con los espíritus desencarnados. Y aquí hay que tener en claro una cosa: no es la comunicación del mundo inferior con el mundo superior, como muchos creen. No es la comunicación de los seres más avanzados con los seres más atrasados, tampoco es eso. Es la comunicación de los mismos seres en dos planos distintos, y lo que existe aquí existe allá, y lo que existe allá existe acá. No es que allá es el cielo y aquí es el infierno, no, ni aquí el cielo y allá el infierno. No se trata de eso, y es importante tener claro, y eso lo aprendimos nosotros a través de los espíritus, gracias a los espíritus, gracias a la mediunidad, un fenómeno que es absolutamente natural y que tenemos que estudiar con mucha profundidad por las consecuencias que puede acarrear en nuestras vidas, tanto para bien como para mal. Porque así como podemos tomar un mal consejo, también podemos hablar con un espíritu que se nos manifiesta siendo alguien que no es, y nos engaña, y nos confunde, y nos arrastra, y nos lleva a cometer errores. Y eso, creo, sucede con muchísima más frecuencia de lo que muchos creen. Son más los espíritus a veces que vienen aquí a fregarnos la vida que los que nos vienen a ayudar, para que sepan. Y los espíritus necesitan tanto de nosotros como nosotros de ellos. Y eso que comentó ayer, creo que fue Yolanda, no sé quién fue, que dijo, no, que la mediunidad no es solamente para pedir ayuda o para que los espíritus nos vengan a ayudar. La mediunidad es para que los ayudemos a ellos también. Y tanto es así que la mayor parte de las comunicaciones mediúnicas que yo he podido participar y que he conocido, son mucho más los espíritus que vienen de allá para que los ayudemos que aquellos de aquí para que los de allá nos ayuden, para que sepan. Porque hay muchos espíritus presos en un espacio-tiempo determinado, en una nación determinada, hay una situación determinada, y no consiguen ver el mundo espiritual, no consiguen ver sus guías, no consiguen percibirlos, se sienten, como algunos dicen, en limbo, se sienten perdidos, no saben qué les pasó. Dicen, no, es que no morí porque estoy vivo, y yo veo que estoy vivo, yo veo a los demás, y es porque estoy vivo. Entonces, pero están tan encerrados, tan atrapados en sí mismos, que no consiguen ver, y necesitan de orientación y ayuda, y es cuando aquí, gracias a algunas técnicas que se usan aquí en la mediunidad, se puede orientar y se puede hacer que despierten a su realidad auténtica para poder seguir su camino. Pero ese es otro tema. Lo importante es dejar claro que las apariciones marianas tienen una relación
muy directa y están involucradas de pleno con el proceso de las comunicaciones mediúnicas. En el espiritismo usamos la ciencia, no el dogma, y la ciencia es contrario al dogma. La ciencia es la antítesis del dogma. Una persona no puede ser dogmática y al mismo tiempo creer en la ciencia porque no tiene sentido. O es dogmática o cree en la ciencia. Si cree en la ciencia no puede ser dogmática, y si es dogmática, si cree en el dogma no puede creer en la ciencia. Entonces hay que ubicarse, precisarse, identificarse, conocer la silla donde están parados y a partir de ahí empezar a abrir camino. Pero no podemos estar y no estar, ser y no ser. El concepto que aquí en el espiritismo tenemos de Jesús, y en el espiritismo laico, Jesús fue un hombre, no Dios, no un ser divino, que hizo milagros y que hizo cosas, no. Pero es una larga historia que en la medida que ustedes van cursando aquí en el espiritismo ya la conocerán con más detalles. Pero Jesús, líder, Jesús rebelde, humano al fin, y María, la mujer, su madre como cualquier otra madre. Como son ustedes, como he sido yo en vidas anteriores y como seremos nuevamente. Una madre normal, común y corriente como cualquier madre. Por el hecho de tener un hijo especial o con dones importantes, destacados, eso no le hace tener más mérito que cualquier otra madre. Las apariciones marianas requieren ser investigadas con más profundidad. Cada una de las apariciones deben ser investigadas de forma separada, no poner todos en el mismo plato, porque recuerden, aquí tenemos de todo. Aquí tenemos los que inventaron la historia, aquí tenemos aquellos que no inventaron pero se confundieron, aquí tenemos aquellos que tienen un problema de esquizofrenia, aquí tenemos el problema de aquellos que fueron manipulados por las religiones para decir lo que querían que dijeran, aquí tenemos aquellos que la misma prensa, el sensacionalismo que ha creado todo lo que engloba la historia. Entonces hay muchos casos, mucha diversidad de casos como para meterlo todo en el mismo plato. Cada caso tiene que ser estudiado e investigado por separado, y en base a esa investigación por separado se va a llegar a conclusiones determinadas. Hay que evaluar todos los factores influyentes en el resultado, tales como la cultura, las tradiciones, las creencias, muy importantes las creencias, niveles de salud, entorno social, aspectos religiosos, entre otros. Hay también que evaluar los mensajes recibidos de las comunicaciones. Es muy importante comparar información y posibles vínculos entre las diferentes manifestaciones. A ello hay que aplicar los conocimientos espíritas y establecer diferentes hipótesis. Es el método científico, el que nos dejó Kardec. Elegir aquella que tenga más probabilidad de ser la real hasta que se descubra otra posibilidad no contemplada. Las apariciones marianas son realidad o ficción. ¿Sucedieron o no sucedieron? En caso que hayan sucedido, ¿son los relatos verdaderos o fueron adulterados a conveniencia o por ignorancia? Casos sean verdaderos, ¿es realmente el Espíritu de María, la Madre de Jesús, no la Madre de Dios, la Madre de Jesús, quien se manifiesta a un usurpador de esa identidad con fines determinados? Caso sea el Espíritu de la Madre de Jesús, María es un espíritu como nosotros, o fue o es. El hecho de haber sido madre biológica de un espíritu superior no le otorga el mismo rango, porque, a decir verdad, ¿qué cosas trascendentes existen en los manuscritos de las religiones alusivos a María que son la justificación para darle toda esa imagen e importancia que realmente tiene? Vamos a hablar de milagros, no sé, vamos a hablar de frases, ¿qué es lo que ha dicho, qué es lo que ha hecho María como para hoy día ser venerada de la manera como la veneran?
Es que no termino de entender. Solamente porque se aparece un halo de luz y dice amaros y quereros y ayudaros y no sé qué. Eso nada más es suficiente como para dar un carácter de divinidad a un personaje. No soy yo que lo digo. Lean ustedes el Nuevo Testamento y todos los documentos que existen al respecto, que nombro a María, a ver qué dice, qué tanto dice de María como para ponerle en un pedestal y ponerle, no sé, allá arriba. Hay que aprender a pensar. Ahora, otra pregunta más. ¿Por qué adoptaría el lenguaje católico? Si en ese entonces María no era católica, María era judía y profesora de judaísmo, al igual que Jesús. ¿Por qué casi siempre aparecen niños con poca formación cultural? ¿Por qué no se aparece un sabio, a un profesor o un matemático, una persona que analice, deduce lo que le interpela y que le preguntaría cosas que el niño se limita a decir sí, no, ay, qué bonito? Y impactar y transmitir las cosas como quieren ser transmitidas. Pero es siempre en niños. La mayor parte, casi todas las apariciones importantes fueron realizadas a niños o a nativos o a indios, personas con poco nivel cultural que no tienen los conocimientos como para poder iniciar una conversación a los niveles que sería necesario hacer. ¿Por qué siempre pide construir capillas en el lugar de las apariciones? ¿Por qué? Para venir a venerarla, o sea, que ella está por encima de Dios. En tal caso que Jesús fuera Dios, entonces ella está por encima de Jesús, para venir a venerarla, porque esas capillas para venerar al personaje de las apariciones. ¿Tiene lógica? ¿Tiene coherencia? No, ¿verdad? ¿Cuál puede ser su interés en crear ese fenómeno? Porque no podemos negar que muchas de las apariciones, los fenómenos realmente existieron. Es que está todo clarísimo, incluso hay fotografías en algunos casos. ¿Es la misma entidad en todas las apariciones o son entidades distintas? ¿De dónde procede lo que se sabe sobre las apariciones? Primero, claro, los testigos que relacionan esas visiones con sus creencias. Y eso sucede también con mucha frecuencia a aquellas personas que han vivido experiencias cercanas a la muerte, ISM, que cuando viven esas experiencias llegan a la puerta del más allá y ven la luz. Aquellos que son católicos dicen que ese es Jesús. Aquellos que son budistas dicen que esa luz era Buda. Aquellos que son, o sea, cada quien atribuye a la luz la identidad y el nombre de acuerdo a sus creencias. ¿No sería que a lo mejor en las apariciones marianas sucede lo mismo? El entorno social local también sugestiona y influye sobre lo sucedido. Una virgen que se aparece en un pueblito, como es el caso de la Virgen de Fátima, por ejemplo, yo conozco, es un caso que conozco un poco más, donde toda gente católica, pero así, gente muy sencilla, muy humilde, todo ese pueblo vive para la iglesia, para la misa, los domingos. El pueblo está vacío, todos los pueblos están vacíos, todo el mundo, y así entonces, más, ahora no sé, pero todos estaban dentro de la iglesia, eso, a la hora de la misa, con el cura, la cosa, eran así, como ovejitas, siguiendo el rebaño. Entonces, ese pueblo, esas personas que habitan ese pueblo, cuando viene un niño diciendo que vio y tal y cual, perfecto, por supuesto que ellos van a sumar, de acuerdo con sus ilusiones, de acuerdo con sus creencias, con sus conocimientos, van a sumar a la información que dio el niño, van a sumar su percepción de las cosas, le van a adobar, le van a poner más y más, y una cosa que fue así, termina revelándose como esto así. Pero
también los medios de comunicación alteran los sucesos para ganar rating. Y esto todos lo saben. Los periodistas, la prensa, muchas veces para destacarse, empiezan a crear de un problemita así, empiezan a decir que la cosa fue así, porque ganan fama, ganan rating. Y además de eso, los fieles de la iglesia presionan para lograr que acepten la procedencia de los hechos, porque eso favorece al pueblo donde se dio las apariciones. Todas estas herramientas inciden en el resultado final, inciden en las percepciones que tenemos nosotros o la mayoría de las personas sobre estos hechos. Las situaciones más comunes. Las entidades se presentan en un aspecto brillante, con vestimentas alusivas a la época de Jesús. Con frecuencia hay un aro de luz envolviendo las apariciones, y esto es interesante. Hay un aro de luz envolviendo apariciones. En oportunidades cargan un bebé en su regazo. Y aquí empezamos a meter el espiritismo de promedio. Si un espíritu se manifiesta con luz, en teoría no debe ser un espíritu poco evolucionado, porque si no, ¿de dónde saca esa luz? Empezamos a pensar, porque la mayor parte de las apariciones son luminosas, son impactantes, transmiten mucha luz. Es un punto que hay que tener en cuenta para luego llegar al resultado final que les voy a presentar. Pero en apariencia no debe ser un espíritu burdones. Pareciera que no tiene mucha lógica, ¿verdad? Pero tampoco sus mensajes tienen un carácter tan profundo y tan penetrante y tan grandioso como para atribuirles un carácter divino o un carácter de espíritu elevado. O sea, ni una cosa ni tampoco la otra. Ok, ahí vamos empezando a cortar distancias. Hacen premoniciones, algunas de las cuales se cumplen y otras no. Aparecen con mucha frecuencia a niños de bajos estratos sociales cerca de arroyos y cuevas. Esas son situaciones comunes de acuerdo a la investigación que estuve haciendo. Amenazan con duros castigos a los que no se convierten a la fe de la iglesia. Aquí empezamos a ubicar ya otro atributo del personaje o de los personajes. Primero, pareciera que no son tan atrasados, pero a la vez parece que tampoco son tan evolucionados. Pero están identificados con una ideología, con una religión, con una creencia. El hecho de profesar una creencia no lo hace ni malo ni bueno. Tenemos en el espiritismo personas grandiosas y tenemos en el espiritismo personas que les falta mucho para evolucionar. Falta mucho más. Y en todas las religiones pasa lo mismo. Hay seres grandiosos, hay personas maravillosas dentro de todas las religiones, todas. Y que tienen mucho de sí y que quieren ayudar a los demás y que son grandes, son magníficos. Y también las hay aquellas que, dejan mucho que desear, ¿verdad? O sea que, pero amenazan con duros castigos a los que no se convierten a la fe de la iglesia. Esto no es en todas las apariciones, que quede claro. Esto es una coincidencia que aparece en varias, en unas cuantas. Solicitan construir iglesias y capillas en los lugares donde se manifestaron. Sigue el vínculo religioso. En oportunidades dejan información secreta que no debe ser compartida con las masas. Esta información secreta es una estrategia de marketing. Sí. Es una estrategia de marketing. Yo se los digo porque soy publicista. Es decir, para crear... Sí, es una estrategia. O sea, que la entidad es inteligente. Otro atributo más. Empiecen a sumar. Pocas veces cumplen con las solicitudes de curaciones que los videntes le piden.
Ajá. Ah, no, pero eso que sí no es verdad, porque hay mucha gente que promete no sé qué a la Virgen y tal y se cura. Sí, sí, pero aquí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de cuando hubo las manifestaciones, cuando ella dijo, ok, yo te voy a curar y tal, eso no sucede. No es lo mismo que la persona que por su fe se autosugestiona y empieza a desarrollar su psiquis energética para que el cuerpo se cure a sí mismo. Eso es otra cosa distinta. Eso no quiere decir que no pueda haber en algún momento y en alguna circunstancia influencias de espíritus o de espíritus pues, que vienen en pro de ayudar a la persona que pide, porque una llamada de auxilio generalmente siempre está pues, seguida de alguien que va en pro de esa ayuda, ¿no? Entonces, claro, eso, sumado a la misma creencia de uno mismo y el resultado, hace que muchas veces las cosas sucedan. Pero esa es otra cosa. Estoy hablando de las apariciones donde las vírgenes dijeron que iban a curar y tal, y resulta que eso no sucedió. Casi siempre se presentan como siendo la madre de Jesús. A veces no se identifican. A veces es la misma gente, el mismo pueblo, las mismas personas que le empiezan a crear ese nombre, y por eso se termina convirtiendo en la Virgen de Fátima. Ella nunca dijo, yo soy la Virgen de Fátima. Yo soy mi hijo. Se refería, por supuesto, si es que digo realmente eso, que de que vino a pedir para mi hijo pide que ustedes hagan tal cosa, hay que ver primero si es verdad, que esa fue la información que dijo, y en caso que sea verdad, eso no determina que ella está pidiendo que se llame Virgen de Fátima. O sea, simplemente se identifica o le atribuyen el papel de Madre de Jesús, y luego para identificar esa aparición, como eso fue en un pueblito que se llamaba Fátima, le dan el nombre de la Virgen de Fátima, es decir, la Virgen que apareció en Fátima, o la señora que es la Madre se identificó, o creemos que es la Madre de Jesús que se apareció en Fátima, y por eso queda Virgen de Fátima. O sea, no sucede que son las vírgenes que dicen, mira, llámame así, sino que es el mismo pueblo, la misma gente que le da ese nombre. Ok, los testigos y locales les atribuyen identidad de acuerdo a sus creencias. Su lenguaje frecuentemente está vinculado a términos católicos, piden la práctica de penitencias, sacrificios y oraciones. Ese es un prototipo típico del catolicismo. Penitencias, sacrificios y oraciones. Y tanto es así que uno de los dolores más grandes que me da a mí, allá en Fátima, yo he ido, es ver la cantidad de personas que hacen muchísimos kilómetros de rodillas alrededor del santuario hasta que se les sangran las rodillas, se desmayan. Algunos se azotan a sí mismos con látigos, castigando al cuerpo. Mire, es terrible uno ver ciertas cosas donde dice, Dios mío, yo no creo que Dios quiera esto, no tiene sentido. Entonces, las penitencias, sacrificios, el Opus Dei, por ejemplo, el Opus Dei todavía como todavía hacen penitencias con su cuerpo y se autocastigan. En fin, ese es otro tema. Los mensajes, contrario a lo que la gente cree, no son de alto contenido moral. No lo son. Si no, analicen bien, con un punto de vista racional y lógico, los mensajes para ver qué tan impactantes son desde el punto de vista moral. Tenemos mensajes de seres humanos sencillos y humildes que son mucho más grandiosos que los mensajes que nos dan esas vírgenes. Y con frecuencia piden ser veneradas. Consecuencias derivadas de las apariciones. Incrementa la fe de los creyentes hacia el fenómeno mariano. Esto es en Fátima, por cierto. Fortalece el poder de la Iglesia, promoviendo a Jesús como Dios y María su madre. El dogma mariano se acentúa. Impulsa la creación de nuevos lugares de adoración. Fortalece la economía local. Y, por supuesto, no podemos dejar, como consecuencia también ocurren muchas curaciones milagrosas. Sin duda que sí. ¿Qué son las apariciones? Aquí empezamos a colocar las hipótesis.
¿Qué pueden ser? Bueno, de acuerdo al espiritismo, partimos del principio que el principio inteligente que conocemos o que hemos sabido en esta historia del espiritismo, desde Allan Kardec hasta hoy, se identifica con un solo nombre: espíritu. No conocemos, yo por lo menos, no sé si alguno de los espíritus que está aquí sí conoce, otra procedencia distinta del término espíritu que no sea espíritu. Es decir, la inteligencia como tal se manifiesta en la forma de espíritu o con el nombre de espíritu. O sea que en teoría debe ser un espíritu. Porque como no conocemos ninguna otra forma inteligente distinta al espíritu, entonces muy probablemente sea un espíritu. Ahora, ¿ese espíritu realmente pudo haber sido la madre de Jesús? Bueno, también podríamos colocar la hipótesis del subconsciente, a lo mejor en los videntes y tal, pero una cosa que yo descartaría en muchos casos. Yo creo que sí hay un realismo que se evidencia de por más en la manera como se ha analizado el fenómeno. Podríamos decir que son extraterrestres. Pero bueno, si son extraterrestres, toman una forma ¿para qué? Para engañarnos, para seducirnos. Pero son hipótesis, todas las hipótesis hay que colocarlas. Espíritus burlones, aunque considero que no, porque si tiene luz, se expresa con luz, la luz no está al alcance de un espíritu oscuro. Entonces no debieran ser, pero no quiero dar como hipótesis. Espíritus fanáticos religiosos, o otras entidades desconocidas, otra forma de inteligencia que desconocemos que no es espíritu. No sé, ¿ustedes desean agregar algo más a esta lista? Bienvenida. Pero vamos a colocar todo en una olla y vamos entonces a extraer de ahí y empezar a deducir qué pudiera ser, qué podría no ser. También podrían ser espíritus que tratan de crear seguidores para influir sobre ellos, ayudándolos a enfrentar los problemas de la vida. Espíritus con interés de generar energía por el acto de la fe y empoderarse. Eso también es otra hipótesis. El poder. Hay mucha gente que vive nada más para conquistar poder. El hecho de ser espíritu desencarnado en el más allá no quiere decir que va a hacer que deje de trabajar para conquistar poder, para empoderarse. Y a lo mejor esto puede ser una forma de empoderarse. Puede ser una forma que dota el espíritu para empoderarse, porque descubrió que de esa forma crea adeptos. Vienen muchos adeptos, vienen masas a un sitio que él dice, es aquí, construye una capilla, vengan todos acá, venérenme, lancen esa energía hacia afuera, y esa energía yo como que me crezco con ello. No sé, es una hipótesis. Porque, vamos a estar claro, todo el mundo le gusta que les aplaudan mucho, ¿verdad? Todo el mundo les gusta tener masas siguiendo, personas, todo el mundo me sigue, todo el mundo hace lo que yo diga. Por el hecho de ser espíritu, eso no va a dejar de suceder. Es igual. ¿Y por qué no? Podrían también ser espíritus identificados con las religiones cristianas, en este caso podría ser el catolicismo, por lo que aparentan, que desean fortalecer la fe de las masas. En fin, son todo hipótesis. Cada quien analice y evalúe la información que le doy y deduzca por sí mismo. Lo que sí debemos tener claro es que en el espiritismo no somos religiosos. En el espiritismo no nos identificamos con los mensajes marianos de recompensas y castigos, de penas eternas, salvaciones del infierno y otros mensajes alusivos a conceptos religiosos. Aquí no. No nos prestamos a adorar ni a someternos a otra entidad que no sea Dios. Sugerimos mucha prudencia en dejarse conducir por medios sin conocimientos espíritas y por el manejo irresponsable de las redes sociales. Eso lo agregué yo el día de ayer en la noche. Hay dos maneras de ser engañados con facilidad. Uno, a través de un medio no preparado, sin conocimientos, que lo puede hacer adrede o no, puede ser a lo mejor de manera inconsciente o involuntaria. Yo tengo un caso, que lo relaté aquí en una oportunidad, de un medio que decía que Jesús Cristo se manifestaba a través de él, y que abría los brazos y que salían por el centro de la mano sangre, gotas de sangre, y las rodillas, y aquí en la frente se notaba,
Y tú veías el hecho del fenómeno y, o sea, decía mensajes bonitos, no profundos, pero mensajes que... Y eso no era Jesús para nada. Era un espíritu que estaba tratando de hacerse pasar por Jesús para empoderarse, para lograr seguidores. Y cualquier ignorante sin conocimientos cree y ve eso y cree ciegamente y lo hace lo que le diga. Cualquier persona. Porque el fenómeno impacta, el fenómeno transforma. Porque uno, sorprendido por esos sucesos que no encuentra explicación, cree a priori en lo que le pongo en la mesa. Y entonces luego vienen las consecuencias de eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con esos medios que creen hablar con la Virgen María y con el santo no sé qué cosa y con Gregorio José Hernández. Metámoslo acá también, porque es importante meterlo, y etcétera, etcétera. Y resulta que eso no es así. ¿Ok? Pero hay otro detalle, hay otra forma de ser engañado con facilidad, que hoy día se llama redes sociales. Hoy día, cualquier persona con un interés determinado de engañar, de reírse, de burlarse de cosas, y lo hacen con muchísima frecuencia, agarra cualquier foto y la transforma en un negro y un blanco, una mujer y un hombre, un perro con cabeza de elefante y con cola de jirafa, y todo se ve tan natural que tú crees ciegamente en eso. Y hay personas que se dejan engañar con una facilidad. Muchísimo, pero muchísimo cuidado con eso, amigos. Sobran espíritus burlones ahí en las redes sociales. A cada rato mandarnos cosas. No, miren esto, miren. Es mentira. Es un montaje. Y a veces lo hacen con una perfección tan impresionante que no hay manera de no creerles. Duden siempre. Les voy a dejar la fórmula. Al final, les voy a dejar la fórmula para que no sean engañados con facilidad. ¿Ok? El aporte espírita en medio de todo esto, ¿cuál es? ¿Dónde entra el espiritismo en esta situación, en este tipo de fenómenos, en estas explicaciones? Pues en educar a la humanidad en los variados aspectos que engloban todo tipo de comunicaciones mediúnicas, desprendiéndolas de revelaciones místicas. El espiritismo, aquí en el espiritismo tenemos el conocimiento para sentarnos a evaluar con detalles el fenómeno, interpelar a la entidad, conversar con ella, y no que se vaya a molestar porque dudemos de lo que diga, ¿sí? Pero lo que sí hay que tener cuidado, y por ello hay que conocer el proceso mediúnico con detalles. Hay que conocer la comunicación mediúnica, las diferentes formas de manifestarse, los diferentes sucesos que pueden suceder, los diferentes tipos de fenómenos que pueden, y no verlo como algo atribuido a Dios, a la divinidad. Fenómenos que son absolutamente naturales y que apenas ahorita el hombre tiene la capacidad como para no ser engañado con facilidad y atribuir procedencias divinas o procedencias. Así como el mago engaña, transformado, porque todo esto son trucos, ¿cierto? La magia, yo creo que todos aquí les deben gustar la magia, ¿o no? Y la magia muestra una cosa, pero en realidad hay otra, pero lo hacen con tal perfección, que hace que disfrutemos del acto, pero sabemos que en el fondo es un truco. Pues de la misma manera, también eso sucede a través de la mediunidad. Hay muchos fenómenos que suceden que todavía la humanidad no entiende, pero que son naturales. Y en la medida que los vamos estudiando y a profundizar nuestros conocimientos en esta doctrina y en el mundo de lo invisible, y más sumándose ahí la ciencia, la física cuántica, que está tan cercana al espiritismo. Porque la física cuántica, con nombres distintos las cosas, pero está ahí al ladito. Y lo dice lo mismo con otras palabras. Es nada lo que falta para que esto se engrene definitivamente
en un panorama claro para toda la humanidad. Pero no se dejen engañar, ¿ok? El aporte espírita es educar a la humanidad en los aspectos mediúnicos, la comunicación mediúnica, en la fenomenología, ¿sí? Pero también es liberar a los seres humanos de las falsas creencias que nos han dejado las religiones, respetando, por supuesto, siempre las diferencias que pueden existir. Tenemos que aprender a liberarnos de esas falsas creencias, a soltarnos de ellas, a desprendernos rápido, porque eso nos afecta, nos hace daño. Porque no podemos saborear una nueva bebida si ahí tenemos todavía vestigios de la anterior. Para disfrutar plenamente de un buen alimento, tenemos que tragarlo íntegro como lo que es, no con restos de comidas anteriores, no con otras cosas. Y por ello les digo, hay que tener la valentía de vaciar el plato, de vaciar el vaso para empezarlo a llenar de cero y dejar a un lado todo lo aprendido antes, para que no nos sigan haciendo daño, entorpeciendo nuestro proceso de evolución, nuestro crecimiento. Hay que tener esa valentía. Y por ello me preocupa cuando veo en chats espíritas, como filosofía espírita, personas todavía con léxicos que no tienen nada que ver con el espiritismo, con ideas que son totalmente ajenas al espiritismo. ¿Qué es eso? ¿Hasta cuándo? Me preocupa el hecho que en el espiritismo tengamos corrientes, y grandes corrientes de espíritas, que todavía están atados al cristianismo, y cómo no hay manera que se desprendan de esos restos para poder avanzar, y el daño que hacen al crecimiento del espiritismo a nivel mundial es enorme. Cómo nos atrasa el proceso evolutivo. Entonces tenemos que ser duros, soltarnos de eso para poder avanzar. También tenemos que promover el concepto espírita, la inmortalidad del alma, desde una nueva visión de la realidad, desde un nuevo concepto distinto al religioso, al de castigo y que recompensa y todo eso. Tenemos que promover esa idea de la inmortalidad, porque somos inmortales. Y si no creemos en ello, mejor abandonen el barco y vayan para otra corriente filosófica, otra religión, no sé, o al ateísmo. Pero es una realidad que está más que verificable. ¿Qué más quiere? Más que suficiente. Hay pruebas, demasiadas pruebas, y todavía hoy día, pero ¿hasta cuándo hay dudas? Conclusiones, para terminar esto, en relación al aspecto de las apariciones marianas. Las conclusiones que yo he tomado de toda esta investigación es que, primero, hay una manifestación inteligente en cada aparición. Ese es un hecho que es irrefutable. Hay inteligencia manifiesta por detrás. 2. El espiritismo acepta y explica la posibilidad de los fenómenos y los clasifica como hechos mediúnicos. Estamos hablando del fenómeno, ¿ok? No de la causa del fenómeno, sino del fenómeno como tal. Hay muchos fenómenos que efectivamente pues, son demostrables por la información que hay. Entre ellos, por ejemplo, todos los que son más importantes, porque no vamos a hablar por separado uno por uno, porque entonces ahí sí salimos de aquí mañana. Los seres que se manifiestan muy probablemente son espíritus, es lo más lógico, porque desconocemos otra fuente, otro ser inteligente que no sea espíritu. Por lo tanto, son espíritus con objetivos desconocidos para el ser humano y se identifican con conceptos del catolicismo, por lo cual empezamos a deducir que son seres, son espíritus que vivieron en el planeta anteriormente, que estuvieron muy apegados a la religión católica, que profesaron quizás hasta de manera fanática a la religión católica y que siguen el más allá tratando de integrarnos, mantener la continuidad de esas ideas a través de ese tipo de fenómenos. Probablemente sea el mismo espíritu que se manifiesta en diferentes lugares. Hay esa posibilidad, no hay que negarla.
Es posible que sí, es posible que no. Puede ser un grupo de espíritus o puede ser uno. Hay intereses claros en imponer conceptos religiosos a las masas. Eso está clarísimo por sus mensajes. Y es muy probable que no tengan intenciones maliciosas. Es muy probable porque pareciera que es que el hecho, un espíritu evoluciona en dos direcciones, en la intelectual y en lo moral. Tú puedes ser moralmente una persona maravillosa, fantástica, sublime, grandiosa, y lo intelectual estás todavía muy atrasado. Entonces, eso no implica que no hicieras cosas como esta. Ella está tratando, ese espíritu están tratando de hacer lo que creen, tratando de ayudarnos desde su punto de vista. ¿Ok? De acuerdo a las creencias que tienen, muy probablemente. Son todo hipótesis. Ok, ¿cuáles son las recomendaciones? No creer ni aceptar los mensajes del más allá o sobrenaturales porque los demás los crean o por el hecho de estar rodeados de fenómenos que impresionan a los sentidos. Y eso hay que tener mucho cuidado. Los espíritus elevados no hacen uso de fuegos artificiales para mostrarse. Los espíritus elevados ni les importa que les identifiquen, ni quieren identificarse. No importa. Eso es irrelevante. Los espíritus superiores no necesitan impresionar. No. Es el mensaje por sí solo que impresiona. Lo que nos dejan ahí es eso. No es su figura, no es su esencia, es su mensaje. Y entonces, ¿qué pasa? Son aquellos espíritus que realmente no son tan evolucionados, que hacen uso de estas herramientas para impresionar, tratando de seducirnos a través de nuestras debilidades, nuestros sentidos, nuestro cuerpo. Usan el audio, la visión y tratan de seducirnos, impactarnos, porque si no, nunca tomaríamos eso como una realidad. Los espíritus elevados no hacen amenazas. Yo nunca he sabido en la historia de la humanidad de espíritus que nos han amenazado por alguna situación. No, los espíritus elevados no hacen peticiones relacionadas con adoraciones ni promesas que no están seguros de cumplir. Hay que someter toda la información al análisis racional y al sentido común. Dudar antes de aceptar, reflexionar antes de someterse. No se dejen atrapar por la fenomenología y lo paranatural o paranormal. El tesoro más valioso está en la filosofía espiritual y en el resultado que podemos obtener de ella a partir del momento en que la hacemos nuestra. No se dejen engañar por los sentidos del cuerpo, pues este planeta no es más que una ilusión para el espíritu. Esto no es la auténtica realidad, es una ilusión. Todo lo que vemos es una ilusión, es vacío. Todo lo que vemos es una expresión de la energía que no podemos ver con nuestros sentidos, con nuestros ojos. Es una expresión, pero no es real. Claro, aquí empecemos a entrar en la física cuántica y tampoco es mi especialidad. Yo llego hasta ahí y de broma, pero espero hacerme entender. Aquí vemos entonces una fórmula final para terminar la conferencia. Esta es la fórmula que aprendí de Allan Kardec, de Hipólito Nizar y León Rebail. Tenemos que aprender a liberarnos de la ignorancia, porque la ignorancia es nuestro mayor enemigo. La ignorancia nos atrapa, nos hace sufrir, nos manipula, nos lleva al dolor. La ignorancia es el enemigo más grandioso del alma. Y para salir de la ignorancia tenemos que usar esta fórmula con mucha frecuencia. Primero, observar las cosas. Segundo, escuchar. 3, dudar. Primero dudar, antes más nada dudar de todo. Entonces, para empezar a estudiar, estudio.
Luego, investigación con profundidad y pensando, pero más que pensando, reflexionando, comparar. Y una vez que comparemos, definir. Haz esto. Ese es el método kardeciano. Ese es el método que usó Allan Kardec en todo lo que ha escrito del espiritismo. Y es el método que debemos usar en nuestras vidas. Hay una relación de pareja, hay un enfrentamiento con un vecino, hay un problema laboral en nuestra vida diaria para tomar una decisión determinada sobre algo. Primero, absorbe, observa, escucha, trae hacia adentro, duda, estudia, investiga, piensa, reflexiona, compara, define. Pero eso puede haber definido mal. Por ello, nunca nos debemos cerrar a la posibilidad de volver a empezar. Nunca debemos cerrarnos al cambio. Si nosotros pensamos que es A, hoy es A, pero mañana viene alguien y nos demuestra que no es A, que es B, pues bien, agarremos la B y observemos, escuchemos, dudar, estudiar, investigar, pensar, reflexionar, comparar y definir. Y pasa mañana es C, otra vez, ven acá. Y entonces ahí hay progreso, hay evolución, hay crecimiento, hay cambio. Bueno, amigos, vamos a encender esa luz que llevamos adentro de nuestra alma. Vamos a ponerla a funcionar en nuestro día a día y vamos a demostrar de esa manera que somos auténticos espíritus. Muchas gracias.